Bendiciones. Bienvenido, bienvenida nuevamente a Caminando por un Curso de Milagros. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a comenzar todavía con una nueva lección, no por el momento. Hemos llegado al final de la primera parte del libro de ejercicios. Hemos recorrido 220 lecciones. Y antes de continuar nuestro camino hacia la lección 365, me parece importante hacer una pausa, un pequeño paréntesis. Detenernos un momento para mirar de dónde venimos, reconocer dónde estamos y tomar conciencia de hacia dónde vamos. Cuando comenzamos el libro de ejercicios, se nos hizo una advertencia muy importante. No era necesario que creyéramos las ideas que íbamos a practicar. Ni siquiera era necesario que estuviéramos de acuerdo con ellas. Lo que se nos pedía era algo mucho más sencillo y al mismo tiempo profundamente transformador: practicarlas. Porque el propósito del entrenamiento no era proporcionarnos una nueva colección de conceptos espirituales, era encontrar nuestra mente. Aprender a reconocer que la manera en que vemos las cosas no es necesariamente la verdadera. Y hoy, después de 220 lecciones, quizá podemos reconocer la importancia que ha tenido ese entrenamiento. Pensemos por un instante en aquella persona que comenzó la lección número 1, en aquello que nos preocupaba, en las cosas que nos irritaban, en las situaciones que creíamos que tenían que cambiar para que pudiéramos estar en paz, en las personas a quienes responsabilizábamos de lo que sentíamos. No necesitamos juzgar si hemos avanzado mucho o poco. Solamente observemos y démonos cuenta. ¿Reaccionamos exactamente igual que entonces? ¿Nos ofendemos con la misma facilidad? ¿Necesitamos tener razón con la misma intensidad? ¿Podemos descubrir con mayor rapidez cuándo hemos perdido nuestra paz? ¿Podemos detenernos, aunque sea algunas veces, y elegir de nuevo? Tal vez ahí podemos encontrar la verdadera evidencia de lo que hemos aprendido. No necesariamente en cuánto podemos explicar acerca de un curso de milagros, sino en nuestra manera de vivir, en nuestra capacidad para observar un pensamiento sin creer inmediatamente en él, en nuestra capacidad para reconocer nuestros juicios, en ese pequeño espacio que comienza a aparecer entre lo que sucede y nuestra reacción, y especialmente en nuestra creciente capacidad para elegir la paz. Durante toda esta primera parte, hemos ido cuestionando la manera habitual en que percibimos el mundo. Hemos aprendido que lo que vemos está profundamente relacionado con lo que pensamos, que aquello que parece ocurrir solamente afuera puede convertirse en una oportunidad para observar lo que está ocurriendo dentro de nuestra mente. Hemos trabajado con nuestros juicios, nuestros resentimientos, nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestra necesidad de controlar. Y también con esa insistencia del ego en convencernos de que sabemos qué significa todo lo que ocurre. No quiere decir que ya hayamos deshecho completamente esa manera de pensar.
quiere decir algo quizá más honesto y más importante. Hemos aprendido a ponerle en duda. Ya sabemos que existe otra posibilidad. Durante el sexto repaso estuvimos buscando precisamente la senda más corta hacia la paz y la serenidad de Dios. Y quizá ahora podemos comprender que esa senda no consiste en controlar mejor al mundo. Consiste en aprender a reconocer cada vez más rápidamente aquello que nos aleja de la paz y estar dispuestos a soltarlo. Ese entrenamiento nos ha traído hasta aquí. Estamos justamente en un umbral. La primera parte nos ayudó a cuestionar nuestra percepción habitual. La segunda parte nos conduce hacia una experiencia cada vez más directa de otra manera de ver. Y eso requiere también un cambio en nuestra actitud. Hasta ahora hemos necesitado muchas palabras, explicaciones, indicaciones, recordatorios, conceptos que nos ayudarán a detectar cómo opera el sistema de pensamiento del ego y cómo podemos elegir el pensamiento correcto. Todo eso ha sido necesario y seguirá siendo muy importante comprender el texto. Pero ahora, el libro de ejercicios comienza poco a poco a llevarnos hacia otro lugar, al silencio, a la quietud, a la espera, a permitir. Las palabras no desaparecen, se convierten en una especie de puerta. Nos conducen hasta cierto punto. Y entonces tenemos que atrevernos a atravesarla, porque podemos hablar acerca de la paz, pero hablar de la paz no es lo mismo que experimentarla. Podemos estudiar el perdón, pero comprender intelectualmente el perdón no es todavía experimentar la liberación que ocurre cuando verdaderamente perdonamos. Podemos hablar del amor, pero ninguna definición puede sustituir la experiencia del amor. Y hacia allá nos dirigimos. A partir de la lección 221, comienza una nueva etapa que nos llevará hasta la lección 365, y nuestra forma de trabajar también va a transformarse. Continuaremos leyendo el texto, continuaremos reflexionando, porque necesitamos comprender el sistema de pensamiento que estamos aprendiendo a reconocer y elegir. Pero nuestros encuentros tendrán de ahora en adelante dos momentos muy claros. Primero, la comprensión. Nos acercaremos al segmento del texto correspondiente y nos preguntaremos: ¿qué nos está revelando? ¿Qué creencia está poniendo en duda? ¿Qué mecanismo del ego nos ayuda a reconocer? ¿Y qué alternativa nos ofrece el Espíritu Santo? Ese será nuestro fundamento, pero llegará un momento en el que tendremos que dejar de explicar. Y entonces comenzará la segunda parte de nuestra práctica, la experiencia. Ahí habrá menos palabras, más silencio, más contemplación, más disposición. La lección del día ya no será solamente algo que comprender. Será una puerta que vamos a atravesar, porque nuestra práctica comenzará a moverse cada vez más claramente desde comprender hacia invocar, aquietarnos, esperar y recibir. Tal vez
descubramos algo hermoso durante este recorrido. Quizá la práctica que al principio necesitábamos recordar y disciplinarnos para hacer, comienza a convertirse en algo que deseamos. Quizá queremos esos minutos de silencio, que queremos regresar, que comience a gustarnos estar ahí, porque hemos descubierto que detrás del ruido de nuestros pensamientos hay una paz que no tenemos que fabricar. Solamente necesitamos dejar de obstaculizarla. Así que hoy no necesitamos aprender nada más, solamente reconocer el camino recorrido. Podemos preguntarnos en silencio, ¿de dónde vengo? ¿Qué pensamientos, reacciones o maneras de mirar mi vida he comenzado a cuestionar durante estas 220 lecciones? ¿Dónde estoy? ¿Qué evidencia encuentro hoy en mi vida cotidiana de que ya no reacciono exactamente de la misma manera? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a depender un poco menos de mis interpretaciones? ¿A dejar por un momento mis propias respuestas? ¿A permanecer en silencio para permitir que otra manera de ver me sea mostrada? No necesitamos responder con palabras. Quizá solo necesitamos decir interiormente, estoy aquí, estoy dispuesta, enséñame. Con esta disposición, cerramos la primera parte del libro de ejercicios. No como quien termina una materia, sino como quien llega hasta un umbral. Hemos aprendido a cuestionar la manera en que veíamos. Ahora, comenzamos a aquietarnos para permitir que otra manera de ver se nos sea mostrada. Y con esta disposición, en nuestro próximo encuentro, entraremos juntos a la segunda parte del libro de ejercicios. Comenzaremos con una pregunta fundamental. ¿Qué es el perdón? Y desde ahí, la lección 221. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.